La Argentina otra vez en crisis. La semana pasada lo tuvo todo. Coqueteo con la inflación, una pobreza que continúa, la inflación que aumenta e inclusive hubo saqueos. ¿Qué va a pasar con la Argentina? ¿Por qué la Argentina se recorta de la región y no logra salir de este bloqueo que genera estas crisis, estos picos recurrentes? ¿Qué rol tiene el FMI, amado y odiado, más odiado y cuestionado que amado en la Argentina? La deuda es un tema central, la negociación con el FMI también. Lo vamos a hablar hoy con un exfuncionario clave del FMI que acaba de lanzar un libro, me refiero a Alejandro Werner. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar aquí. Gracias, Luciana, por la invitación. Bueno, Alejandro Werner acaba de sacar este libro junto con el periodista especializado en economía Martín Canenguícer. Aquí lo muestro. La Argentina en el fondo, título muy sugestivo, la intimidad de la lucha con el FMI 2013-2023. Ese periodo no es casual. Alejandro Werner fue el director para el hemisferio occidental del FMI entre enero de 2013 hasta 2021, de manera que ha sido central en la negociación del préstamo de la gestión del presidente Mauricio Macri y de los coletazos que ese préstamo tiene en la política económica actual y en la crisis de la Argentina. Además es doctor en economía por el MIT, licenciado en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Actualmente es director del Instituto de las Américas de la Universidad de Georgetown. Es argentino por nacimiento, pero criado en México a partir del exilio de sus padres en 1977. En México creció profesionalmente dentro de la función pública en puestos muy claves. Se convirtió en el viceministro de Economía de ese país, de esa poderosa economía. No fue ministro porque, bueno, un no nacido en México no puede llegar a la cartera de ministro, a la titularidad de los ministerios. También fue director de estudios económicos del Banco Central de México y ha estado también en algún tiempo en el sector privado. En el FMI también estuvo en la década del 90 durante 18 meses. Bueno, Alejandro, la Argentina en medio de esta crisis también sigue teniendo pendiente el tema de la deuda, cuyas condiciones sí, pesan y que el gobierno actual sigue en diálogos para renegociar continuamente y pedir dólares. Estuvo el ministro Massa, Sergio Massa, en Washington la semana pasada y hubo un gran anuncio de la obtención de 7.500 millones de dólares. Después vamos a ir a eso. En el libro hay muchas cosas interesantísimas, se lee como una novela, se lee como un pedazo de la historia desde uno de los actores claves de esa historia. Hay muchas conclusiones interesantes y preguntas que disparan esas conclusiones. Una de ellas es que América Latina es la región en el mundo que una relación más intensa ha tenido con el FMI en términos de cantidad de programas que han ingresado a la región. Pero hay dos países, sobre todo, Argentina y Jamaica, donde esos programas se han activado con más frecuencia. Argentina con 22 prestan 22 programas y Jamaica con 17. En relación a la Argentina, planteas en el libro que esa relación ha sido siempre intensa y problemática. ¿Por qué pensás que esa relación, comparada con otros de los países de América Latina, ha sido intensa y problemática? No, claramente porque, y un poco lo describimos en el libro, porque Argentina en los últimos 50 años ha estado atrapada en esta situación de crisis recurrentes de deuda, crisis de balanza de pagos, alta inflación, con algunos periodos de estabilidad o algunos periodos de crecimiento, pero si tú ves, digamos, en los últimos 40 años, la Argentina en términos per cápita probablemente no ha crecido. Es de los pocos países en América Latina que todavía están combatiendo inflaciones de 3 dígitos. Y obviamente el Fondo Monetario Internacional es el instrumento de la comunidad financiera internacional para apoyar a sus miembros cuando atraviesan episodios en los que los mercados financieros internacionales, el mecanismo tradicional de financiamiento externo que utilizan los países, se cierran y los países entran en crisis. Entonces el Fondo Monetario provee financiamiento, que es el único ente, junto con los otros organismos multilaterales de crédito, que le prestan a estos países y obviamente siempre está presente en estas épocas de
problemas bastante profundos en el ámbito financiero que se traducen en bajo crecimiento, inflación, reestructura de la deuda, pobreza, etcétera. Y de ahí esta relación pues bastante conflictiva y traumática del Fondo Monetario, porque siempre está presente en los peores momentos de una economía que en los últimos 40 años ha tenido tal vez el cuarto o quinto peor desempeño de América Latina, solo por detrás de Haití, de Barbados, de países que no tienen el tamaño, la importancia, la sofisticación y la heterogeneidad en su producción que tiene la economía argentina. Esa respuesta demanda una segunda pregunta, que es, si no tiene que ver con una idiosincrasia argentina, esa tensión que mantiene con el FMI, y tiene que ver sobre todo por los fracasos económicos de la Argentina recurrentes, comparado con otros países de la región que lograron encontrar un andarivel más racional en su macroeconomía. Entonces la pregunta es, ¿por qué crees que la Argentina se diferencia del proceso que atravesó Perú, que tenía en la época de Alan García una hiperinflación impresionante de números siderales, o de los procesos que atravesó Chile o Brasil o Bolivia incluso? ¿Qué hace que la Argentina sea una excepcionalidad? No, tienes mucha razón. Nosotros intentamos una respuesta corta, hecha por dos personas que no tienen, digamos, el background profesional para contestar esa pregunta, ¿no? Martín, un periodista, y yo, un economista, porque aquí se cruzan fenómenos sociológicos, de ciencia política, etcétera. Pero claramente hay un tema de haber sido una economía de las más ricas del continente americano a principios del siglo pasado, de ser una economía desarrollada en esa época. Un poco es de las pocas economías del mundo que ha atravesado por este periodo en el cual hemos pasado de ser una economía casi desarrollada a una economía de ingreso medio alto, y también por la riqueza que tuvo Argentina y por, digamos, la cobertura social que Argentina llegó a construir en los 50, 60, etcétera, como que estructuralmente tenía un modelo de cobertura social, de sector público efectivo en términos de educación, digamos, un nivel de educación pública que tal vez no veías en América Latina, de salud pública, etcétera, que con el deterioro económico no lo ha podido financiar. Entonces, si es una sociedad que continúa demandando un nivel de servicios públicos, una cobertura social, un aseguramiento social a un nivel que no ves en Perú, no ves en México, no ves en Colombia, pero por otro lado, sin las fuentes de ingresos, sin el consenso social para que se paguen los impuestos necesarios para mantener esa cobertura de servicios públicos, de seguridad social, etcétera, que se desea. Y esto genera las crisis de endeudamiento, de inflación, etcétera. Eso un poco lo decimos en el libro, y hacemos un poquito un comparativo que tú describías con cómo ha evolucionado la relación con otros países de América Latina que no han resuelto sus problemas de ingreso, de distribución del ingreso, de pobreza totalmente, pero sí han encontrado una manera de tener un marco macroeconómico mucho más estable. Como decías, Perú también tuvo muchos problemas con el fondo, México un poco menos, Colombia, Chile terminó su relación con el fondo mucho antes, y son países que ya, digamos, no tienen un problema inflacionario, pasaron por la crisis inflacionaria que pasó todo el mundo en estos últimos 2 años, pero no un problema estructural de inflación elevada que a veces tiene picos de inflación de 3 dígitos, etcétera. Países que mantienen su acceso a los mercados financieros internacionales, deudas financiadas en los mercados domésticos y en los mercados internacionales. Y en ese sentido, Argentina hoy, para una persona, un profesionista de la economía, de las finanzas, es un poco un anacronismo, una economía con controles de capitales, una economía en donde se cuenta con múltiples tipos de cambio, una economía sin acceso al mercado financiero internacional. Por lo general, cuando tú recorres América Latina hoy en día, hay un tipo de cambio flexible, un banco central independiente y autónomo, libertad para obtener divisas y cambiar tus divisas a un único tipo de cambio, y disponibilidad de financiamiento en moneda local y en moneda extranjera.
Ahora, Alejandro, la palabra anacronismo es una palabra que reaparece en el libro, en tu relato acerca del vínculo con los distintos países y los distintos funcionarios, y sobre todo en el caso argentino, lo que planteas es que hay una insistencia de quienes dialogan con el Fondo Monetario, ya sea presidentes o ministros de Economía y sus equipos técnicos, por ejemplo, durante la gestión kirchnerista, de volver a esto es lo que consideras anacronismos, control de capitales, por ejemplo, distintos tipos de cambio. Ese anacronismo que pesa sobre la Argentina, pensando ya, viendo un economista que ve desde Estados Unidos cómo funciona América Latina, ¿a qué lo atribuís? ¿Hay una conversación acerca de por qué Argentina insiste en esas herramientas y en esas visiones? Creo que un poco es volver a lo anterior, ¿no? Argentina era un país con la clase media más amplia, probablemente más capacitada de América Latina, de nuevo con un servicio médico, con una educación pública, etcétera, que no veías en otros países de América Latina, pero que a través del tiempo, tal vez el abusar de el financiamiento vía impuestos, etcétera, de unos pocos sectores económicos, terminó impidiendo que el país desarrolle una economía más sofisticada, más dinámica, que presente condiciones propicias para la inversión privada, etcétera, y gradualmente se vio imposibilitada de seguir manteniendo esos niveles de seguridad social, etcétera, y le es difícil, un poco cuando en Argentina se habla de un déficit estructural de dólares. Sí. Como economista es como que es difícil entenderlo. Eso, al final del día, la otra cara de la moneda es que Argentina ha tratado de mantener el tipo de cambio real artificialmente fuerte. Esto implica mantener salarios en promedio relativamente más altos de los que serían apropiados para atraer inversión, para poder competir con Brasil, con Colombia, con Uruguay, etcétera, para que la población mantenga un estándar de vida mayor al que las posibilidades de generación de ingreso de este país permite. Y eso genera que necesites endeudamiento externo para mantener este nivel de vida. Necesitas eventualmente, tal vez, inflación para simular que mantienes este nivel de vida y eventualmente caes en estas crisis donde el empobrecimiento de la sociedad es brutal. Es decir, hay una demanda social que se percibe capaz de poder sustentar un estilo de vida, pero la productividad genuina del país no logra producir los ingresos necesarios para que sin deuda se sostenga ese nivel. Exactamente. Y cuando lo ves algunos números, ahora no tengo el dato exacto, pero cuando tú sacas el cociente de la población que es o empleada pública o recibe planes públicos o es jubilado, entre la población que trabaja en el sector privado, es uno de los cocientes más altos del mundo. Claro. Entonces, eso poca gente trabajando en el sector para privado. Mantener claro. Digo, y al final del día, el sector público produce bienes y servicios valiosos para la sociedad, pero al final del día, tú tienes, por cada argentino que trabaja en el sector privado, vía impuestos, tiene que mantener una estructura de políticas públicas, una carga muy grande de esa estructura comparado con un empleado en el sector privado chileno, con un empleado en el sector privado mexicano. Y eso hace que necesites o tener una productividad en el sector privado que sea 3 veces la chilena, o que si no, al final del día, caigas en estas crisis recurrentes porque no se puede mantener ese estado. Y eso probablemente viene de cuando la Argentina era un país mucho más rico y tal vez podía sostener esta estructura. Y socialmente no se ha encontrado la manera de lograr una estructura un poco menos ambiciosa que tal vez le permita a Argentina, con todas las ventajas que tiene en términos de recursos naturales, capital humano, etcétera, recomponer su estructura productiva y tal vez tener un crecimiento muy elevado que tal vez en 30 años dé pie a recomponer parte de esta estructura de cobertura social, etcétera. Pero en el corto plazo da la impresión que es muy difícil sostenerlo. Ahora, a lo largo del libro, explicando la relación con otros países y también la relación con la Argentina, hay un concepto clave que se discute mucho aquí, que es que los ingresos tienen que superar a los gastos o por lo menos tienen que estar balanceados.
ese orden macroeconómico tan racional que está en Chile, no importa si gobierna la izquierda o la derecha, en el diálogo con las gestiones de gobierno, te tocó estar durante el ministerio de Axel Kicillof en Economía, durante la gestión de Cambiemos con todos los ministros hasta el último de ellos y parte de la gestión de Alberto Fernández. Ese concepto de un orden macroeconómico racional en términos de ingresos y de gastos, ¿con qué funcionarios ha sido difícil y en qué términos ha sido difícil? Con Axel Kicillof usás también la palabra anacrónico, que ha sido el funcionario con quien más difícil ha sido ese diálogo. Sí, yo creo, además, dado que no teníamos un programa, dado que no realizábamos ni las consultas estas del artículo 4 tradicionales. En 2013, 2014, esos años. Exacto, de 2013 a 2015, ¿no? Hasta que llegó Mauricio Macri a la presidencia, la relación giró sobre todo por recomponer las estadísticas del INDEC. Y era todo este proceso donde Argentina iba a ser castigado por el Fondo Monetario Internacional porque no cumplía con la responsabilidad de los miembros de otorgar información de manera oportuna y de manera fidedigna al fondo, el índice de precios. La discusión giró mucho en eso y sí el modelo un poco que se tenía como modelo de desarrollo para Argentina probablemente era un modelo que suponía que el acceso a los mercados internacionales de capital o al ahorro internacional era nocivo para Argentina, que Argentina no tenía que depender de ese financiamiento. Desde el kirchnerismo, la soberanía financiera, de alguna manera. Vivir un poco con el ahorro que se podía generar domésticamente y al final del día eso tiende a tratar de capturar el ahorro, no darle libertades al ahorrista de tomar oportunidades que se presentan en todos los mercados internacionales, ¿no? Lo que se llama represión financiera, y a través de esa represión financiera tratar de asignar esos recursos a los sectores que el gobierno cree que son más productivos en el mediano plazo a través de acceso a divisas, una gestión a través corporativa de acceso recursos. al crédito, ¿no? Muy dirigido por el gobierno versus una visión más de mercado en donde dices, oye, hay una libertad de movimiento de capitales, por lo general los capitales tienen que fluir hacia las economías emergentes y luego el sistema financiero asigna esos recursos con una visión de rentabilidad. Y si el gobierno cree que hay sectores que tienen una rentabilidad social que no están siendo atendidos por el sector financiero privado, pones algunos esquemas de subsidios, algunos sistemas de apoyo a través de los bancos estatales, como puede ser el Banco Nación, etcétera, pero el 95% de tu economía, 90% de la economía, es una economía de mercado con apertura de la cuenta de capitales. Yo creo que el modelo que ellos tenían en la cabeza es un modelo que cree que esto es nocivo, que las distorsiones de asignación de los recursos por el mercado privado y sobre todo por el sector financiero privado genera muchas distorsiones y que tal vez es mejor sacrificar el acceso a los mercados internacionales, tener una economía mucho más controlada, depender un poco del crédito multilateral y con eso asignar estos recursos a través de controles, a través de cajones de crédito, etcétera, con una visión mucho más intervencionista. Esto al final genera los problemas que hemos visto porque también hay una necesidad política de mantener el consumo de la población y la asignación de recursos por parte de los gobiernos ha sido también muchas veces mucho más ineficiente, mucho más propensa a la corrupción y por lo tanto con mayor impacto sobre el crecimiento económico. Alejandro, en relación a la etapa del gobierno del presidente Macri, bueno, el gran tema es ese endeudamiento por 56.000, 57.000 millones de dólares que se concretan 10.000 menos, ¿no? 46.000. El kirchnerismo sostiene que el FMI es corresponsable porque no respetó las regulaciones del estatuto del FMI y porque financió la campaña electoral de un gobierno, por eso ejecuta el préstamo, aunque las condiciones no estaban dadas. ¿Cuál es tu mirada? Fuiste el que pone la firma de alguna manera a ese acuerdo como funcionario en ese rol tan clave. No, mira, este acuerdo fue revisado primero por el Departamento Jurídico del Fondo Monetario Internacional. En segundo lugar, fue revisado por los departamentos jurídicos del Ministerio de Hacienda de Alemania, de Estados Unidos, de Francia, de China, donde están, yo te diría, los abogados en materia
de relaciones financieras internacionales más sólidos del mundo. ¿Por qué? Porque realmente son ministerios con mucha estabilidad, que tienen áreas de relaciones financieras internacionales muy sólidas. Este acuerdo se revisó por los mejores abogados. Había ningún país ha básicamente traído ese tema a la mesa. El acuerdo respeta todos los estatutos del Fondo Monetario Internacional y las interpretaciones que se han venido haciendo de estos estatutos para hacer los créditos a Europa después de la crisis financiera global, a México en el 94, a Brasil. Entonces, en ese sentido, más bien fue un posicionamiento político del gobierno y de la oposición en ese momento argentino, sí. Más que una crítica que tuviera un sustento importante. Ahora, el hecho de que el crédito haya sido muy grande, el hecho de que el crédito probablemente se haya procesado relativamente rápido comparado con otros créditos, motiva a veces parte de estas críticas. Y hay un poco lo que yo he dicho. Es el más grande de todos los créditos que ha entregado el FMI. Eso es lo que se suele decir. Sí. Y en términos absolutos, es el crédito más grande y es el desembolso más grande que el Fondo Monetario Internacional ha hecho. Sin embargo, como se mide la proporcionalidad en el Fondo Monetario Internacional, un poco para juzgar si a Argentina se lo trató mejor que a México en el 94 o a Grecia durante la crisis financiera global, eso es incorrecto, porque eso se mide en proporción de la cuota de un país. Si un país es muy chiquito y le presto 20 veces más de su cuota, de la cuota en el FMI. En el FMI, y la cuota está relacionada imperfectamente el tamaño de la economía, etcétera. Esto es lo que nos indica la proporcionalidad, que si tratamos mejor a Argentina que a Honduras o que a Barbados. En ese sentido, los créditos de Europa a Portugal, a Grecia, fueron mucho más grandes proporcionalmente a su cuota que el crédito argentino. Y es un poco lo que dices, cuando se hacen estos créditos a países que tienen un nivel de ingreso medio y que son países con un sistema financiero relativamente sofisticado, tienen que tener muchos recursos, porque es un sistema financiero que cuando entra en problemas necesita sustituir a su acreedor del acreedor privado por el acreedor multilateral, y son programas grandes. Y luego, para finalizar un poco esta pregunta sobre el tamaño, si bien no es un acuerdo tradicional, México tiene una línea de crédito contingente con el Fondo Monetario Internacional. Eso quiere decir que México paga una cuota anual para tener reservado un monto de recursos que los puede usar cuando quiera. Como un seguro. Como un seguro. Pero ya una vez aprobado y firmado ese acuerdo, México no tiene que pasar por ningún filtro para obtener esos recursos. Esos recursos que están reservados para México en algún momento llegaron a 88 mil millones de dólares. Nunca los usó, pero estaban ahí. Entonces, cuando los países son grandes, un país del G20 con un sistema financiero sofisticado como el argentino, etcétera, los programas terminan siendo grandes. Si no, no son programas que pueden enfrentar el problema por el que atraviesan esas naciones. Pregunta, ¿cuánto otra de los... Lo que estás planteando es que no hubo discrecionalidad, porque eso también pondría en duda la transparencia del fondo para la toma de decisiones. Ahora, hay también otra lectura que dice que el vínculo más aceitado del presidente Mauricio Macri con el presidente Donald Trump, sus lazos de juventud, habilitaron canales de diálogos que la Argentina de Mauricio Macri aprovechó. ¿Cuánto pesan esos vínculos? Un poco en el libro tratamos de dimensionar esta pregunta, porque, digamos, cuando estaba en el Fondo Monetario siguiendo la prensa argentina y siguiendo las discusiones en Buenos Aires, hay un sobredimensionamiento del rol de Estados Unidos en los programas que el Fondo Monetario realiza con Argentina, tanto durante el gobierno de Mauricio Macri como con el gobierno de Alberto Fernández. Pero en el gobierno de Alberto Fernández, la comparación que hacen en el libro es que tanto Macri como Alberto Fernández se beneficiaron de canales de diálogo más fluidos. No fue solo Macri. No. ¿Estás diciendo ahora que no existen o que los dos? Decimos que en los dos se utilizaron esos canales, y también lo que digo es que cuando una economía grande entra en problemas, como fue Brasil en su momento, como fue México en el 94, como fue Argentina, como fue Grecia, que era considerada sistémica por su membresía en la zona del euro, el interés de la comunidad internacional para que esos problemas se resuelvan es muy grande. Entonces, en ese sentido, se activan esos canales
Y obviamente eso permite que los funcionarios del fondo trabajen respetando las reglas del fondo, pero las interpretaciones de estas reglas pueden ser un poco más elásticas o menos elásticas. En los casos en donde los funcionarios están conscientes de este apoyo de la comunidad financiera internacional, se interpretan de manera bastante más elástica. Esto yo creo que fue un poco el entorno en el que trabajamos nosotros, que sí podíamos proponer un diseño de programa, un tamaño de programa un poco más ambicioso que lo que hubiésemos diseñado para países menos relevantes entre los mercados emergentes. Ahora, y creo que lo mismo ocurrió con el programa que se hizo con el presidente Fernández, ese ámbito. Y también yo he sabido en otras ocasiones, y no pasó en el caso de Argentina, en donde ya cuando se llega a las últimas etapas de la negociación y la negociación está trabada en uno o dos temas, a veces la comunidad financiera internacional ayuda a desbloquear esos problemas. Como técnico, siempre se plantea cuánto pesa esa burocracia internacional que tiene poder, pero también está, por ser funcionarios de carrera, también están limitados. En la entrevista que le diste a Carlos Pañi la semana pasada, muy claramente, y está en el libro, hay una toma de distancia en relación a lo oportuno que fue el otorgamiento del crédito a Mauricio Macri, porque según tu lectura, el gobierno en ese momento, en ese 2018 crítico, tenía otras medidas a manos que no eran necesariamente ir a pedir un préstamo al fondo. Entonces, la pregunta, si ese era tu criterio, ¿por qué entonces otorgar ese crédito? ¿No pudo ser escuchado ese criterio? Yo creo que Argentina enfrentaba un cambio en el entorno financiero. Eso no hay duda. O sea, los funcionarios argentinos percibieron, y eso era la realidad, que no podían accesar los fondos en los mercados internacionales que requerían para seguir su programa. Después de 18 meses de gobierno donde habían tenido un acceso muy, muy importante a estos mercados. Entonces, en el libro lo que digo es que yo creo que existía la posibilidad de hacer un intento de fortalecer el programa de políticas públicas, fiscal, monetario y estructural, antes de ir al Fondo Monetario, y las condiciones de financiamiento, al final del día, son endógenas, responden a la política pública que se pone como oferta tanto para la población como para que los mercados internacionales analicen la capacidad de repago de ese país. Sí. En ese sentido, yo creo... Vos lo que planteabas es que el gobierno Macri tenía la posibilidad de hacer un ajuste, empezar a ajustar sus cuentas en ese momento. De manera bastante drástica, revertir la sensación de falta de independencia del Banco Central con un mandato claro de autonomía, tal vez hasta el uso de ciertas de las reservas que tenía el Banco Central para recomprar títulos públicos e intentar eso. Yo no digo que eso hubiese sido exitoso, tal vez lo hubiese sido. Y también lo que digo es que eso también hubiese generado, al momento de ir al Fondo Monetario Internacional, una paternidad del ajuste que políticamente hubiese sido bueno, porque el fondo hubiese validado un programa que se decidió independientemente del fondo y nunca hubiese sembrado estas dudas de que si fue una imposición de Washington o no. Eso hubiese sido mejor, probablemente no hubiese sido exitoso, tal vez sí, pero creo... Entiendo. Quizás era muy difícil de plantearle a la ciudadanía un ajuste en ese momento por parte del presidente, ¿no? Puede ser. Y en ese momento, cuando el funcionario del país y el presidente del país perciben que necesitan el apoyo, es muy difícil. Realmente no creo que sea la labor del fondo decirle no vengas en este momento, y si las cosas salen mal ahora, la culpa es del fondo. La centroizquierda, con el kirchnerismo incluido, el cuestionamiento que se hace es la corresponsabilidad del fondo en estas políticas. Ahora hay otro cuestionamiento que es presente desde la oposición. Bueno, dijimos, el ministro de Economía acaba de obtener 7.500 millones de dólares, que el fondo ha sido muy laxo con el kirchnerismo, un poco por culpa, por haber entregado un crédito tan grande antes, y un poco porque el funcionariado del FMI,
con su directora a la cabeza, Cristalina Georgieva, no quiere hacerse cargo, en tal caso, de una debacle de la Argentina en términos del endeudamiento y default. ¿Cuánto hay de eso? Mira, yo creo que esta crítica es válida. Yo creo que el Fondo Monetario debió haber negociado de manera más dura con el gobierno de Alberto Fernández para lograr, y creo que se podían lograr, un mejor programa de inicio. Sin embargo, yo creo que la opción que tenía el Fondo Monetario era un programa bastante malo, porque el gobierno del presidente Fernández, su ministro de Economía cuando se negoció este acuerdo, etcétera, tenían una visión de cómo funciona la economía argentina y cuáles eran las políticas apropiadas, que yo creo que es bastante mala, anacrónica y refleja lo que discutíamos antes. Ese era el planteamiento con el que ellos creían que la economía argentina tenía que enfrentar estos problemas, que es muy diferente a lo que piensa el fondo. Entonces, la opción de los funcionarios del fondo y de la directora del fondo era un programa muy malo, que ellos podían modificar, pero en las aristas. No, el gobierno no iba a estar, o poner a Argentina en default con el Fondo Monetario. Y yo creo que en ese sentido era coherente decir: hagamos un mal programa con Argentina, tratemos de mejorarlo en lo que se pueda, y esto va a ser mejor para la sociedad argentina y va a ser mejor para el Fondo Monetario. Y yo creo que aún cuando firmaron esto, nunca pensaron que lo estaban firmando con un gobierno que ha estado tan ausente, que ha sido tan poco responsable sobre el programa que firmó. Olvídate, con el Fondo Monetario Internacional, con la sociedad, donde el presidente nunca le ha explicado a la sociedad qué es lo que hay que hacer para combatir la inflación, para lograr estabilidad. Y ahora ya el fondo se encuentra, habiendo tomado esa decisión, básicamente en una posición de decir: ahora tengo que ser lo más neutro posible en este proceso electoral y esperar hasta que llegue el próximo gobierno. Yo creo que esa fue la decisión que giró por Alejandro, Washington. parte de la gestión del presidente Alberto Fernández con el ministro Guzmán fue renegociar la deuda privada y la deuda soberana. Las dos cosas se hicieron. La Argentina, el problema de Argentina de hoy, ¿es un problema de la deuda o es otro el problema? Es que creo que primero el diagnóstico era incorrecto. La deuda es una consecuencia de problemas más profundos en la sociedad argentina, que te dan como resultado los problemas fiscales, los problemas de deuda, los problemas de inflación. Esto que planteabas al principio. Entonces, nada más renegociar la deuda no te resuelve los problemas de Argentina, te corrige parte de las consecuencias de esas causas fundamentales. Pero si no vas a las causas fundamentales, en términos del equilibrio fiscal, una política monetaria más sensata, una política estructural de mayor apertura, de mayores inversiones, lo que se tardaron en hacer este gasoducto, no se ha reconcesionado la hidrovía que se podría hacer, digamos, para hacer el transporte de granos mucho más eficiente y más barato, no se han movido para hacer la minería argentina mucho más eficiente. ¿Por qué Chile es una potencia exportadora de metales y Argentina no lo es? Entonces, no se hizo nada en ese sentido y se atacó el tema de la deuda, se atacó de manera tremendamente lenta. Se tardaron la mitad del gobierno. Un gobierno que tiene los problemas que tenía el gobierno argentino podría haber negociado la deuda con los privados y con el fondo casi de manera simultánea. Esto además, como consecuencia de la pandemia, yo creo que muy probablemente le hubiese permitido a Argentina obtener recursos netos adicionales del fondo por entre 5.000 y 12.000 millones de dólares, que hoy serían muy necesarios para Argentina, y además le hubiese permitido empezar un año antes a implementar un programa de políticas que hoy tal vez tendría a la economía argentina en una situación mucho mejor. Alejandro, si uno piensa en el staff de Chile, pienso en Rodrigo Valdés, que hoy ocupa tu cargo en el FMI, fue ministro de Hacienda de Chile en el gobierno de Bachelet, también continuó en funciones en otras gestiones, ocupa esta posición clave en el FMI. En Perú hay fragilidad política extrema, pero Julio Velarde es hace 16 años, creo, el presidente del Banco Central.
La Bolivia de Evo, en el arranque de la gestión de Evo, también abrazaron un capitalismo más racional. Las gestiones de Uruguay que continúan con una macroeconomía sana a pesar de los cambios hacia la centroderecha o la centroizquierda. ¿Puede haber un análisis de la responsabilidad de las élites políticas y económicas de la Argentina y problemas de formación y de su visión del mundo que esté influyendo en cómo se posicionan en términos macroeconómicos? Yo creo que obviamente todo el debate de la grieta en Argentina ha evitado que se pueda llegar a un consenso, un acuerdo de políticas de Estado para permitir o para incrementar la probabilidad de que Argentina salga de esta situación de inestabilidad y bajo crecimiento, ¿no? Entonces, la polarización política claramente no ha permitido que se logre. ¿Qué es lo que vemos? Yo creo que el ejemplo que tú traías de Uruguay, vemos un nivel de civilidad política entre el Frente Amplio y la posición de centroderecha en su momento, que ahora está en el gobierno, y un acuerdo, como que un nivel de acuerdos en ciertas dimensiones de política pública que permite de manera muy importante disminuir la incertidumbre, permite la actividad del sector privado, etc. Y luego, por ejemplo, vemos en Chile, aún cuando hubo un distanciamiento muy importante del posicionamiento ideológico de los candidatos a la presidencia, que tal vez hace 10 años no lo veíamos, el gobierno de Gabriel Boric y él personalmente intenta implementar una agenda más cercana a su posición ideológica, ve que el centro de gravedad político de la sociedad chilena está en otro lado y respeta los límites institucionales y se mueve un poco más al centro, ¿no? Entonces yo creo que esto es producto, sí, de una cultura política más avanzada, de mayores consensos. ¿Solo política o de una calidad técnica económica? Pienso en Marcel, Mario Marcel, ¿no? En Chile, de ministro presidente del Banco Central o viceversa, sí. no recuerdo. Martín Guzmán, un académico joven formándose junto a Stiglitz, o Sergio Massa, un abogado sin ninguna experiencia, sin ninguna formación económica, graduado muy recientemente como abogado en una universidad no de las mejor ranqueadas de Argentina. Son figuras, Axel Kicillof, sin ninguna experiencia como ministro de Economía. Son técnicos a la altura del manejo de la economía de un país como Argentina en un entorno económico tan global, tan complejo. Mira, yo creo que Argentina tiene muy buenos economistas, muy buenos funcionarios financieros, pero claramente tiene un problema estructural que se han destruido las instituciones de diseño de política pública y sobre todo de política macroeconómica y financiera, como es el Banco Central, como es el Ministerio de Economía, etcétera, que son las instituciones que en países que han tenido una evolución más estable, el conocimiento de esas instituciones se respeta, como el caso que tú dices, Gabriel Boric, el primer presidente de izquierda en Chile, después de la dictadura, llega y aún pensando en implementar una agenda de izquierda, pone a Mario Marcel, expresidente del Banco Central, exdirector del presupuesto, claro, en la Secretaría de Economía, ¿no? Y le da un poco la responsabilidad del manejo económico. Como tú mencionabas, en Perú, digamos, Julio Velarde ha sido respetado por los presidentes de todo el espectro político, y en México un poco se ha respetado también la institucionalidad del Banco Central y del Ministerio, cosa que en Argentina no se ha hecho, se ha improvisado. O sea, yo creo que muchos de los casos que tú dices sí son inventos y muchas veces buscando disminuirle el poder al ministro. O sea, Axel fue un ministro muy poderoso, sí, que tal vez no tenía la preparación y la carrera que uno buscaría en un ministro, sobre todo si está pensando en un modelo más abierto. Guzmán nunca había tenido ninguna responsabilidad ejecutiva ni en el sector privado, público ni académico. Sergio Massa es un ministro, independientemente de cómo uno juzgue su función, pero puede ser un ministro más parecido a los ministros de finanzas políticos, algunos de los cuales han sido exitosos, que tal vez no tienen la solidez técnica, pero cuando uno ve a Palocci en el Brasil de Lula, creo que era veterinario. Entonces,
También sentido común, respeto a la gente del ministerio que sabe y una habilidad política para implementar son buenas combinaciones. Pero el respeto a la calidad técnica de los funcionarios yo creo que es muy importante y muchas veces no las hemos visto. Hemos visto en Argentina visiones alternativas, creativas, reinventar ese tema de reinventar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Si todos los países negocian juntos la reestructura con el sector y eso es lo que la comunidad internacional ve como coherente, ¿por qué no hacerlo así? Últimas preguntas y te pido, porque ya se nos acaba el tiempo, la mayor brevedad posible. Una pregunta muy chiquita es, se habla mucho de las relaciones de Sergio Massa con Estados Unidos, de los buenos vínculos. Tuvo vínculos con Rudy Giuliani, visitó la Argentina cuando Massa era opositor al kirchnerismo, estaba en el Frente Renovador, fue intendente de Tigre. ¿Es real esa vinculación de Sergio Massa con Washington e influye en esta negociación? Me es difícil responder a esa pregunta. Yo te diría que con el Fondo Monetario Internacional no existía una relación muy profunda, muy establecida, etc. Por lo general existen estas relaciones con economistas que a través del tiempo han conocido a los funcionarios, pero es un funcionario que lleva mucho tiempo, ha cubierto, digamos, muchas responsabilidades y se ha esforzado en establecer vínculos y vínculos también a nivel internacional. Bien, y las últimas dos, hay una anécdota y hay una observación que haces en relación a la gestión de Martín Guzmán con Chodos frente al FMI, pero planteas que eran inteligentes para hacer eso y llevar agua para su molino. Sí. ¿Cómo es esa historia? Sí, no, yo creo que el ministro Guzmán y Sergio Chodos fueron muy inteligentes en limitar el campo de acción de funcionarios nuevos en el Fondo Monetario Internacional, sobre todo Julie Kozak, y Kristalina Georgieva, que no tenía una relación ni un entendimiento de Argentina ni con los mercados financieros internacionales, para establecer una relación en la cual implícitamente le limitaban el contacto que ellos querrían que tuviesen con otros agentes. Entonces, de alguna manera... Con otros economistas argentinos, con otros empresarios. Sector privado, empresarios. Entonces, terminaron entendiendo a la Argentina a través del microscopio de Guzmán y de Chodos. Y yo creo que eso generó una mala visión de Argentina, una sobreconfianza de la capacidad y voluntad del ministro Guzmán y del presidente Fernández de hacer las cosas. Y en ese sentido, fue un poco ingenua. Y al final del día, Kristalina Georgieva no utilizó el buen vínculo que construyó de manera inteligente con el presidente Fernández para en un momento decirle, presidente Fernández, usted tiene que hacer un ajuste ahora, si no su país va a terminar muy mal. Le conviene a la sociedad argentina y le conviene a usted como presidente empezar hoy para que tal vez llegue a las elecciones del 2023 con una posibilidad de reelegirse. Y no es que yo sea su jefa de campaña, pero ese es el objetivo que usted persigue y es bueno para la sociedad argentina y para usted. Yo creo que eso nunca se hizo. Última cuestión, otra de las conversaciones en Argentina es si no se consiguen los dólares del FMI, busquemos yuanes de China. Eso es lo que hizo Sergio Massa o moneda de Qatar. ¿Cuánto influye la geopolítica en el caso de la Argentina dentro del FMI? Esa tensión creciente entre Estados Unidos y China termina beneficiando al patio trasero de América Latina, en este caso Argentina, por los intereses estratégicos de Estados Unidos? Mira, yo creo que en múltiples dimensiones la tensión entre China y Estados Unidos debería ser una oportunidad para América Latina, que no es un participante activo en estas tensiones. Entonces podría tener acceso a instrumentos de apoyo, a inversión, etcétera, de los dos grandes bloques que están en conflicto. El Fondo Monetario Internacional, y no solo Estados Unidos, también los accionistas europeos, etcétera, están preocupados de cómo se reconfigura la red de apoyo financiera internacional con una presencia más activa de China y obviamente los lleva a tomar ciertas decisiones pensando en cómo reaccionaría a China. Yo creo que estos swaps se han tenido desde el gobierno de Cristina Kirchner, se mantuvieron durante el gobierno de Mauricio Macri y ahorita lo están utilizando de manera más activa. El tema de Qatar en esta última negociación es muy puntual y estratégico. Básicamente el Fondo Monetario, dado que el acuerdo a nivel del staff se logró un día antes o 2 días antes que Argentina tuviese que hacer los pagos, ya no daba tiempo para elevar esto al directorio y por lo tanto se negoció con Qatar, CAF y Banco Mundial
para un crédito puente. Esto es más coyuntural, pero lo otro es estructural. Y claramente el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, están viendo cómo evolucionan las instituciones chinas en términos a el financiamiento para crisis de balanza de pagos, crisis financiera, pero también para el desarrollo, inversiones en infraestructura, etcétera, desde China. Y poco a poco, de manera más paquidérmica, se están tratando de ajustar para mantener su relevancia en el mundo emergente y en el mundo en desarrollo. Bueno, Alejandro, este es un libro muy personal también tuyo, ¿no? En ese diálogo con Martín Canenguícer lograste contar cosas a las que es difícil acceder. ¿Pesa ser un funcionario que haya con una responsabilidad tan grande? ¿Pesa y da culpa? No, para nada. O sea, yo creo que, como funcionario público en tu país, en mi caso en México, sí, la responsabilidad es tremendamente más grande, que porque tú tienes que diseñar las políticas públicas, tienes que negociarlas en los ámbitos políticos y luego las tienes que implementar. Pero ¿y en el FMI? Y en el FMI tú financias parte de estos programas, negocias y ayudas en el diseño de políticas públicas, pero el funcionario local es el que las negocia con sus contrapartes políticas, las implementa y también en el fondo es el que carga con la responsabilidad frente a su sociedad del éxito o fracaso de otras políticas. Yo dejé el Fondo Monetario, Roberto Cardarelli ahora trabaja en Marruecos, Nigel Chock sigue ahí, que estaba en Argentina, y los funcionarios siguen su carrera, pero la presión y la responsabilidad que sientes en tu país, que también la sentimos los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, pero yo te diría que es de diferente nivel y en ese sentido yo a todos los equipos del Fondo Monetario Internacional trataba de hacerlo lo más consciente posible de la presión, la responsabilidad que tenían los funcionarios en Argentina. Ahora, claramente en el diálogo con Martín, y yo creo que ese fue un acierto de los dos, de hacer este libro no como un diálogo, pero sí escribirlo a partir de diálogos, en donde él también fue capaz de encontrar historias que tal vez de otra manera yo sentado frente a mi computadora no las hubiese escrito. Sí, muy interesante, no se lo pierdan en el libro. Es un relato desde adentro por alguien que ha decidido no estar más allí. Y veremos si te dejan volver después de este libro. No, es mejor hacer otra cosa. Muchas gracias, Alejandro Werner. Alejandro Werner en La Repregunta. Gracias.